partido en el Mundial Femenino. De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer se metió en la discusión de la campaña electoral el tema del Fondo Monetario Internacional. De dos maneras. Una tuvo que ver con unas declaraciones que había hecho Patricia Bullrich, que creo que uno de los flancos más débiles de Patricia Bullrich como candidata, que sin embargo, digamos, en las encuestas hoy es una candidata muy competitiva porque la oposición tiene altas chances en una situación económica como la actual de ganar las próximas elecciones presidenciales, y dentro de la interna con Larreta, sobre todo por la fuerte adhesión que tiene Patricia Bullrich en el núcleo más duro del PRO, tiene muchas chances, es una candidata muy competitiva. Creo que uno de los puntos más flojos que tiene Patricia Bullrich es todo el tema económico y la liviandad con la que habla de los temas económicos, o lo errático que ha sido también sus posicionamientos respecto de qué hacer con el cepo, el dólar, si hay que salir rápido, despacio. Habló primero de dolarizar, después habló de una economía bimonetaria, después dijo que iba a llevar un tiempo salir del control cambiario, hasta que finalmente termina diciendo, bueno, tenemos que buscar un blindaje con el Fondo Monetario Internacional, aludiendo a un término que se usó con el préstamo que obtuvo allá por el 2000 Fernando de la Rúa, el presidente radical que sucede a Carlos Menem. Venía a la Argentina de muchos años de estancamiento económico y estaba con el corset del 1 a 1, un peso, un dólar, la convertibilidad que había servido en sus orígenes para estabilizar y bajar fuerte la inflación, pero que ya era muy insostenible cuando llega Fernando de la Rúa a la presidencia y va a la búsqueda y obtiene del Fondo Monetario, aunque ya era, yo en aquella época era corresponsal de La Nación en Washington, e incluso en los círculos más conservadores de los Estados Unidos o diarios financieros como el Wall Street Journal, etcétera, decían: Argentina tiene que salir de la convertibilidad, es absolutamente insostenible. Pero claro, también había mucha gente endeudada en dólares, había muchos sectores que tenían temor a cómo iba a ser la salida de ese esquema tan rígido. Y lo que pasó es que Argentina va y pide un blindaje que se le concede a De la Rúa como la posibilidad de, bueno, de tratar de hacer una salida ordenada. Bueno, 40.000 millones de dólares, la mitad de ese dinero era para refinanciar deudas anteriores. ¿Y qué pasa? Estalla todo de todas maneras y sabemos cómo termina el 2001, ¿no? Con represión, muertes, estallido social, los saqueos y el final anticipado de la presidencia de Fernando de la Rúa. Ya se había hablado de un paralelismo, de la posibilidad de que Patricia Bullrich, que ella además fue funcionaria del gobierno de la Alianza, momento en el cual además Ricardo López Murphy también anuncia, porque además de los dólares había que achicar el déficit fiscal. Argentina se había estado endeudando muchísimo y meten un ajuste brutal del gasto público tratando de cumplir también con las metas de ajuste fiscal del Fondo Monetario Internacional. En aquel momento se había hablado, decía, también de un paralelismo que había hecho Lilita Carrió con el 2001 y la posibilidad del regreso a aquellos tiempos si Patricia Bullrich gana las elecciones. ¿Por qué? Pero por el lado de la represión, aquel primer spot que saca Patricia Bullrich, que todavía está girando, que es, dice, bueno, en un país como el nuestro, en realidad, dice, no es tan importante la cuestión de el que tenga la receta económica para esto, sino que esto se va a dirimir en las calles y es todo o nada y hace falta determinación y orden. La idea de que lo que viene antes es el orden, antes que incluso un plan de estabilización de la economía. Ella se siente mucho más cómoda, Patricia Bullrich, hablando de temas que tienen que ver con seguridad. Ella fue ministra de Seguridad después de Macri, que cuando habla de temas de economía. Con lo cual, habló del blindaje en aquel en referencia a decir, bueno, buscar un nuevo acuerdo con el fondo. Pero Argentina ya le debe al fondo casi 50.000 millones de dólares, es el principal acreedor del fondo del mundo. Este nuevo acuerdo que tiene Argentina con el fondo, que se firmó después de mucha discusión interna con Martín Guzmán y Alberto Fernández, lo que hace es que este nuevo acuerdo le va dando a la Argentina, ahora no, pues está en el aire hasta que se apruebe la nueva revisión por parte del directorio,
pero le va dando dinero para que Argentina tenga dinero para pagarle al fondo los vencimientos del acuerdo anterior que toma Macri. Entonces, en ese contexto, la discusión le salió a discutirle el propio Larreta a Patricia Bullrich diciendo que terminó muy mal el blindaje del 2001, ya le debemos 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario, ¿qué sentido tiene seguir pidiéndole plata al Fondo Monetario? E incluso Javier Milei, que es el ultraortodoxo, salió a contestarle, dijo, el plan de Bullrich es aún peor, dijo, en la idea de volver a pedirle plata al fondo, un mega blindaje, que el de Fernando de la Rúa. Porque lo que buscaría, porque ella dice, ¿cómo hacemos para liberar el cepo? Bueno, necesitas achicar el déficit, pero sobre todo necesitas tener reservas en el Banco Central. Entonces vos decís, tranquilo, yo tengo la espalda suficiente para aguantar una corrida, pues tengo reservas en el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Macri? Macri cuando anuncia que va al fondo, dice, bueno, esta plata es preventiva. Se estaban yendo la fuga de capitales porque veían que Argentina no iba a poder pagar, que había tomado deuda en dólares muy rápido. Y Macri dice, bueno, voy al fondo, pero es preventivo. No voy a usar toda esta plata. Y al final terminó con esa fuga de capitales y corrida cambiaria que terminó con el gobierno de Macri como terminó. Bueno, entonces lo que dice ahora Milei es, quiere volver a hacer lo mismo. Dice, es peor que el blindaje de la Rúa porque lo que quiere es endeudarse para sostener una corrida cambiaria. O sea, si vos abrís de golpe, además hay una demanda de dólares muy contenida y además hay un montón de deudas en dólares o de financiamiento de deudas o de compromisos en dólares que este gobierno empezó a patear a más de 60 días, 90 días, 120 días. Con esa demanda contenida, si vos soltás de un día para el otro, tenés el efecto de que os sube muchísimo el precio y además si llegás a traer dólares para decir yo aguanto, se te van a ir, que es un poco lo que le dijo Milei. Así que Patricia Bullrich quedó ayer en el medio de toda esta discusión respecto de... Y yo creo que lo que muestra es, digamos, por un lado ese discurso duro de decir el orden, la represión, que a algunos les preocupa y los asusta, y dice, no necesitamos eso, que es un poco lo que le dice Larreta y lo que le ha dicho incluso Lilita Carrió, más allá del oficialismo que dicen quieren volver a la represión y la derecha brutal, etcétera. Pero más allá de eso, que a algunos les gusta la idea del orden y la represión, está la cuestión económica y aparecen cuando Patricia Bullrich hace estas referencias, por un lado ideas muy cambiantes, muy oscilantes y además una cierta falta de consistencia en lo que propone hacer Patricia Bullrich con la economía. Creo que este tema del 2001 además trae los peores recuerdos, por supuesto que lo aprovechó, yo creo ayer Horacio Rodríguez Larreta diciendo no, lo último que nos falta es volver a eso, ya lo hicimos, no queremos más deuda y aprovechó, esta es la gran interna, ¿no? De Bullrich con Larreta y aprovechó ayer Larreta que venía remando de atrás. Dicen ellos que están más parejos ahora o muy parejos en las encuestas, si las encuestas son indicio de algo en la Argentina y en el mundo últimamente, pero bueno, el costado más débil exhibido que tiene que ver con las propuestas económicas de Patricia Bullrich.